El profesor doctor Douglas Arnoldo Montoya. Él es abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, es especialista en Derecho Laboral de la Universidad de Santa María, es maestrante en docencia universitaria de la Universidad Nacional Experimental de las Regiones Occidentales, UNEYES, es juez superior de protección de niños, niñas y adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado de Mérida, es coordinador de los circuitos judiciales de protección de niños, niñas y adolescentes de la Circunscripción Judicial de Mérida y El Vigía, es coordinador, juez de enlace, miembro de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de la Haya para la aplicación del Convenio sobre Protección Internacional de Menores, es miembro del Grupo de Trabajo de Cooperación Administrativa de la Conferencia de la Haya para la aplicación del Convenio Internacional de la Manutención Infantil y es docente invitado de la Escuela Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Su ponencia se titula Aspectos procesales, administrativos y judiciales de la restitución internacional de niños y adolescentes. Denle una bienvenida al doctor Arnoldo, que por cierto, al doctor Arnoldo anterior lo están haciendo un hábito venir para acá a dar sus conferencias. Bien. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Es la última ponencia del día de hoy, ¿no? Bien, pensaba ya bastante conocida por parte del equipo de trabajo y que siempre han sido consecuentes en área lo que corresponde a protección de niños, niñas y adolescentes. Digamos, oportunidades y tengo algunas afecciones respiratorias, pero no obstante, aquí estamos por el favor de Dios. Vamos a hablar el diálogo se refiere a los aspectos necesarios, es decir, administrativos y judiciales en materia de institución internacional de niños, niñas y adolescentes, tomando en consideración cuál es la normativa aplicable en esta área de lo que se refiere a sustracción e intención de menor. Para nosotros, en nuestro país, ya ha sido superado ese término del conflicto jurídico menores, hablamos de niños, niñas y adolescentes, en la definición del reglamento jurídico que regula la materia. No obstante, desde el punto de vista internacional, pues seguimos o se sigue utilizando el término menor. Y la denominación de los normativos jurídicos españoles y del convenio suscrito ratificado por la República con esa denominación internacional. La legislación aplicable al respecto es el convenio de la Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la suscripción internacional de menores y la Convención Interamericana sobre Sustracción Internacional de Menores. Estableció lanzado constitucionalmente mediante decisión 850 del 19 de junio del 2009 que el Convenio Internacional de la ONU sobre Derechos Civiles de Personas Internacionales Menores es un instrumento, en este caso un instrumento internacional, suscrito y ratificado por la República, el cual establece una reglamentación especial a los fines de asegurar la restitución inmediata de los niños y niñas adolescentes que hayan sido trasladados o retenidos ilícitamente en cualquiera de los países contratantes y también asegurar que los derechos de control de visita vigentes en dichos países sean respetados en los estados contratantes. Vamos a trabajar entonces con mayor arraigo en lo que es el convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Ustedes, bajo esa legislación del derecho internacional, van a conseguir el término sustracción internacional. Cuando se habla de sustracción internacional, abarcan dos aspectos, que es el traslado o la retención ilícita. En primer lugar, se habla de ilícito porque cuando un niño, niña o adolescente es trasladado o retenido de su residencia habitual por uno de los progenitores
o por una tercera persona sin la autorización del monitor o de la persona que debe otorgar la autorización a los representantes legales. Es decir, que si se habla de una autorización de viaje, si se habla de un cambio de residencia, pues si lo va a realizar un progenitor y, por ejemplo, la madre tiene establecida la filiación paterna, pues se requiere la autorización del padre. Cuando esto se hace sin la autorización de las personas llamadas a otorgar las respectivas autorizaciones, pues allí donde ya empezamos a hablar de una ilicitud. Y ese término de sustracción internacional abarca el traslado o retención por solo. Cuando se habla del traslado, es que efectivamente ese niño adolescente es, valga la redundancia, trasladado, por ejemplo, por sus monitores sin autorización del otro. Y se habla de retención porque puede ser que en cierta manera se autorizó el traslado del niño, pero se respetó los términos del traslado y por tanto empieza a operar una retención ilícita. Un ejemplo muy palpable de ello es cuando, por ejemplo, va a dar una autorización a mamá, una autorización de viaje, y autoriza para que el niño, porque mamá tiene sus familiares, por ejemplo, en Bogotá, y va a visitar a sus familiares en Bogotá, y quiere llevarse al niño para que visite a sus familiares. Tiene los que con la abuela materna, y papá otorga la autorización. Pues ya que no, vamos a viajar el 8 de agosto y retornamos el 10 de octubre. Resulta que para el 10 de octubre no retornan, sino que mamá llama a papá y le dice, nos quedamos en León. Y retornamos al país. Papá consintió el traslado de ese niño. Resulta que él consintió el traslado, consintió el viaje para que el niño retornara el 10 de octubre y resulta que no retornó. Entonces, aquí no estamos hablando de un traslado ilícito, estaríamos en presencia de una retención ilícita. Entonces, en algunos casos se da el traslado, en otros casos se da solo la retención ilícita. Pero siempre debe operar la ilicitud, es decir, el no consentimiento por parte del otro progenitor. El artículo 2 del convenio establece: los estados contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas, quizás que se cumplan en territorios respectivos los objetivos del convenio. Para ello deberán recurrir a los procedimientos de urgencia de que disponga. Venezuela, consecuente con las obligaciones asumidas por el suscrito ratificado del convenio, pues tomó las medidas pertinentes. Inicialmente se había establecido un procedimiento de urgencia en dicha decisión de la Sala Constitucional del 2009, la 850. No obstante, en Sala Plena se estableció un procedimiento especial de urgencia aplicable en la Constitución internacional. Pero antes de entrar a desarrollarlo, vamos a agotar lo que sería el procedimiento administrativo, porque la diferencia sustancial entre el procedimiento administrativo y el judicial es que el administrativo se realiza ante la autoridad central venezolana y, por supuesto, que es judicial ante los tribunales con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Y esa diferencia radica también cuando estemos en presencia, bien sea como país requirente o como país requerido. Para dar inicio a lo que es la fase o el procedimiento administrativo, en cuando Venezuela es país requirente. En este caso, el niño o niño adolescente es sustraído y o retenido fuera de Venezuela por el niño de sus progenitores. Venezuela es la residencia habitual de ese niño y adolescente. Y el niño es sustraído, retenido ilegalmente a Venezuela. En ese caso, somos nosotros, o seríamos nosotros los solicitantes, y vendríamos, pasaríamos a ser el país requerente. Y si el niño se quedó de manera ilícita en Bogotá, sería entonces el país requerido. Cuando somos requirentes, se la decisión también un procedimiento en fase administrativa. Al contrario, cuando somos requeridos, es decir, a un niño o se retiene ilícitamente en Venezuela y su residencia habitual era Colombia,
Colombia pasaría a ser el país requirente, nosotros el país requerido, y ahí entramos de manera directa a la fase judicial, no la administrativa. Por supuesto que siempre va a intervenir la autoridad central venezolana. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es la autoridad central venezolana? Los efectos del convenio, todos los países contratantes del convenio de la Haya siempre fijan o deben fijar una oficina, un ente, alguna organización de cada país que va a fungir como intermediario para canalizar de manera directa la fase administrativa, pero que sea el ente intermediario para activar la fase judicial. En el caso de Venezuela, la Autoridad Central Venezolana, y ese es el término que debe utilizarse a los efectos del convenio, es la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder de Relaciones Exteriores o la Cancillería de la República. Siempre hasta ahora ha sido esa oficina quien funge como Autoridad Central Venezolana. Cuando nosotros entonces somos un país, somos requirentes, es decir, que se llevaron a un connacional y es retenido o traído en otro país, debemos dar inicio a esa fase administrativa. ¿Y se da inicio dónde? Ante la Autoridad Central Venezolana, es decir, la Oficina de Relaciones Consulares. Esto es muy importante tenerlo en consideración porque en muchos casos llegan usuarios, incluso colegas abogados, donde pretenden solicitar ante los tribunales de protección, por ejemplo, un niño con que son las intelectuales en Mérida y es retenido, en España, es retenido en Chile, y pretenden dar inicio a un procedimiento de restitución internacional directamente por los tribunales de protección. Cuando somos país requirente, no tenemos la competencia para tramitarlo. En algunas oportunidades, dependiendo de las orientaciones, pues, recibe, es simplemente recibir y enviar, pero realmente no tenemos ninguna competencia cuando somos país requirente. Y el único ente que tiene competencia es la Autoridad Central Venezolana. Y es ante ella donde debe presentarse formalmente la solicitud de restitución internacional. Se puede hacer de manera perfecta, sin ningún inconveniente, todo por vía digital a través de los correos electrónicos y todos los medios electrónicos y telemáticos que utiliza la Autoridad Central Venezolana. Es decir, no necesariamente hay que trasladarse hasta la ciudad de manera presencial o presencial de manera formal esa solicitud. Por supuesto que en algunos casos la autoridad central pues considera conveniente llamar al solicitante de la restitución, bien sea mamá, bien sea papá, que es el editor que no otorgó la autorización o que la otorgó para que el trabajador no lo retuviera de manera ilícita y el que quiere que se persiga la restitución internacional de ese niño o adolescente. Y en algunos casos la autoridad pues requiere que el acto de presencia de ese editor solicitante, lo cual lo puede hacer a título personal o a través de un apoderado judicial que se haga presente ante la autoridad central venezolana. Pero perfectamente, como ya lo indiqué, lo puede hacer a través de los correos electrónicos que maneja dicha autoridad central. El interesado debe dirigirse a la oficina central de la autoridad central, que es la oficina de relaciones consulares, y solicitar la aplicación del convenio. Existen unos formatos ya establecidos, que es en las planillas de aplicación del convenio, ya en los formularios que son muy sencillos, muy fáciles de entender. Que realmente lo que lleva es una revisión sucinta de los hechos, qué es lo que ha ocurrido, la copia de la partida de nacimiento del niño, la copia de la cédula de identidad, fotografías del niño, entonces que entiende la restitución, fotografías del padre o la madre sustraída del niño y recibirlo porque eso hay que enviarlo al país requerido y se supone que se debe hacer toda solicitud y el país requerido debe tener bien identificación. Facilitar la identificación y la ubicación de ese niño, de ese niño adolescente, así como del padre o la madre sustractora, otros elementos que deben presentarse y cualquier los elementos de prueba entre otros aspectos que efectivamente la residencia habitual de ese niño adolescente era, obviamente, de Venezuela,
Y en este caso, pues, un niño que constancia de estudio, constancia de residencia, etcétera, etcétera. Toda esa documentación se puede enviar vía digital a la autoridad central. La autoridad central va a evaluar. En caso de que haya duda, lógicamente va a hacer contacto con ese padre de solicitante para que no quede la menor duda y dar apertura al expediente y enviarlo países requeridos. Si es España, si es Colombia, si es Chile, Portugal, etcétera, lógicamente se lo van a enviar a la autoridad central del país requerido, porque la autoridad central, en obligación del artículo 27 del convenio, tiene la plena y absoluta potestad de determinar si va a dar o no dar apertura a la institución internacional del país requerido. Sí, como ellos tienen esa potestad, nosotros también lo tenemos. Nosotros podemos recibir, cuando seamos requeridos, una solicitud de alguna autoridad central, ¿no? Listo, requirente, extranjero, si nosotros somos requeridos, y también por aplicación de ese artículo 27 podemos determinar si ha lugar o no a dar la apertura del cliente. Si es procedente, lógicamente, nosotros en este caso que tuvimos cuando desarrollando el procedimiento administrativo, la autoridad central que lo envía, lo que requerimos, y el requerido no reciba también lo van a emitir en el tribunal donde se encuentre la tribunal de familia que tiene competencia en materia de infancia y adolescencia, donde se encuentre ese niño o adolescente. Una vez conformado el expediente, se registró como notificado venezolano central del bien requerido. Recibió la solicitud por la autoridad central requerida. Este puede tramitarla ante la autoridad judicial o administrativa decisoria o rechazarla de conformidad con el artículo 27. Algunas autoridades abordan la vía conciliatoria directamente con el demandante, por lo contrario dejan estar el orden de la jurisdicción. El tribunal que tiene jurisdicción para conocer de la demanda de restitución es el competente según la materia y el domicilio del país donde ha sido trasladado o retenido el niño y adolescente. Esto es muy importante. Siempre se tiene toda la disposición y colaboración de las autoridades administrativas judiciales, tanto del país requiriente como requerido, y de los órganos de policía internacional, por ejemplo, Interpol. Cuando se tiene certeza de dónde se encuentra el niño, no que el niño se encuentre en Bogotá, Colombia, eso dice el trámite, porque ya se sabe que se encuentra en Bogotá, Colombia, y la autoridad central venezolana le presenta la solicitud de la autoridad central colombiana y la autoridad central se va a remitir a los tribunales de familia de Colombia, si Santiago de manera concreta, de manera específica, tribunales de familia de Bogotá, porque se tiene la certeza de que el niño se encuentra en Bogotá. El problema se presenta es cuando se tiene idea que se encuentra en Colombia. No se explique parte de Colombia. Pero peor aún, mamá se lo llevó, papá se lo llevó, no sé a dónde se lo llevó. Entonces, creemos que sí se lo llevó. Bueno, ella tiene familia en España, pero también tiene familia en Perú. Puede ser que esté en España, que esté en Perú, o en ninguno de los dos países. Es allí donde la autoridad central venezolana, pues a través de los órganos de policía internacional, pues debe activar la ubicación del niño. ¿Qué? Porque sabemos que lo trasladamos de manera ilícita fuera del territorio venezolano, que no sé dónde se encuentra. Y es allí donde retrasa un poco el procedimiento, porque localiza y si se localiza. Se activó bastante muchísimo incluso donde se han iniciado un procedimiento y se han ubicado, sí, ahora, que tenemos que ver que no pasa el proceso, porque hay que ubicarlo y no tiene un procedimiento internacional para ubicar ese niño ni adolescente en cualquier. Una vez que se determina de 50, sabemos que se encuentra se lo van a remitir a los tribunales con competencia y ya se tuvo que ser que se encuentra. Admitida la solicitud por el órgano jurisdiccional, se notifica al demandante de las audiencias que haya lugar en el curso del procedimiento y el solicitante puede optar por comparecer o no dichas audiencias. En este caso, siempre por obligación y que continúe con el convenio,
Siempre al solicitante de la restitución internacional se le debe designar a nosotros lo que nosotros llamamos defensores públicos. En otros países se llaman abogados prófugos, en otros países se llaman abogados de Estado, etc. Es decir, se le debe garantizar al solicitante de la restitución internacional la asistencia jurídica que va en caso de restitución en el país requerido. En este caso, el país requerido es España, pues España, por obligación asumida por el convenio, debe garantizar de que el padre venezolano que se encuentra acá en Mérida tenga un abogado prófugo, un abogado de Estado, un defensor público en España, que le lleve el caso de restitución internacional ante los tribunales de familia de cualquiera de las provincias de España. Si está en Bogotá, pues lo propio, si está en Chile, en los mismos términos. Y es una obligación que también tenemos como país requerido cuando somos nosotros nosotros quienes lo están solicitando, nosotros debemos nombrarle como jueces de protección un defensor público, un progenitor que se encuentra fuera del territorio nacional, que está pidiendo que ese niño sea restituido y debemos garantizarlo. Lógicamente, el donante que se encuentra en ese país, pues busca su abogado de confianza o si solicita que se le designe un defensor, es el propio defensor. Pero la obligación directa que se tiene es decirle al solicitante de la restitución que la defensa pública o ese abogado pro bono. Hasta ahora, entonces, está en diferencia de reflexión de cuándo se va a iniciar la fase administrativa de la restitución internacional, que sería cuando tenemos Luis Requideo, la autoridad central venezolana, la que se encarga de recibir, realizar el trámite y enviárselo a la autoridad central del país requerido para que el país requerido se lo remita al tribunal de familia donde se encuentre ese niño o adolescente. Ahora, cuando somos país requerido, ya hablamos entonces de una fase judicial o contenciosa. Colombia está alegando, el padre está alegando que la madre se trajo al niño para Venezuela sin su autorización. El papá se encuentra en Colombia. El papá le solicita a la autoridad central colombiana la restitución internacional. No, esa colombiana no recibe. No remite a la autoridad central venezolana y se determina y alega que el niño se encuentra en Chile. La mamá se trajo al niño y el niño se encuentra en Cuchilles. Presenta todos los elementos de prueba de que el niño se encuentra en Cuchilles. Es aquí donde efectivamente la autoridad central va a remitir el expediente a los tribunales de protección donde se encuentra o donde fue retenido de manera ilícita ese niño o niña adolescente. Si el niño se encontrara en este, que por ejemplo, pues se lo van a remitir a los tribunales de protección del circuito de protección de los niños. Si el niño se encuentra en Barcelona, en Barcelona, en Anzoátegui, pues se lo remite a los tribunales de Barcelona. Pero para que manejemos el ejemplo, no, mire, el niño se encuentra en Cuchilles. ¿A quién le tiene que remitir el expediente la autoridad central venezolana? Un punto de protección del circuito de protección de Mérida. Una vez que nosotros recibimos, en este caso el niño o niño adolescente, es sostenido y retenido en Venezuela por alguno de sus progenitores, estaríamos en un proceso judicial y por supuesto que llevaríamos a cabo la ejecución de la decisión que resuelva la restitución internacional. El procedimiento a seguir para la aplicación del convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles en la sustracción internacional de menores, en todos los circuitos de tribunales de protección a nivel nacional, está establecido o fue establecido cumpliendo la obligación que asumió Venezuela con el convenio de la ONU en la resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Esta resolución, la inicial, es del 4 de octubre del 2017, la número 2017-19, pero hubo una reforma en el año 2019, que es 2019-26 del 14 de agosto del 2019.
Es aquí donde la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia estableció un procedimiento especial que debemos aplicar a los tribunales de protección, el tramitar con la urgencia del caso que ameritan estos procedimientos las restituciones internacionales. Cuando nosotros como jueces de protección recibimos una solicitud de restitución internacional, esta solicitud de restitución internacional, como yo estoy bien coordinado, digamos, circuitos judiciales de protección, me refiero al circuito judicial de protección de Vigía, el circuito judicial de protección de Mérida, todas las solicitudes de restitución que correspondan al Estado Bolivariano de Mérida, las recibo yo como coordinador del circuito. Y dependiendo de donde establezcan que se encuentra el niño ni adolescente, pues se distribuye a los tribunales que correspondan. Ejemplo, si el niño supuestamente se encuentra en Santa Elena de Arimaña, pues por razones de logística y de hacer el trámite con la mayor premura, se remite el expediente a los tribunales de protección con sede en el vigía, porque ellos no hacen eso, por ejemplo, manteniendo el ejemplo, manteniendo lo que no indiqué de manera inicial. Ellos se encuentran en Mucuchíes, lo correcto es tramitarlos con el plan de protección de Mérida, en el sentido que no por el vigía. Aún cuando tenemos competencia territorial en todo el Estado, pero simplemente es una razón de simple. ¿Sí? Entonces, el niño se encuentra en Mucuchíes, recibimos la solicitud. La sala plena lo que estableció allí no es otra cosa que la aplicación del procedimiento ordenado ordinario contencioso establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en toda su fase del procedimiento ordinario, con la particularidad que mucho establecido en el procedimiento ordinario. Es decir, en algunos casos, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, lo que todo establecer la apelación que en el procedimiento ordinario son 5 días para apelar, no, aquí son 5 días, aquí son 3 días. Para la admisión, en vez de ser 3 días, yo tengo que pronunciarme al segundo día sobre la admisión. Para el dictamen del despacho senador, en vez de yo darle a la parte solicitante 5 días, porque subsane por un despacho senador, no son 5 días, son 2 días. Y así sucesivamente. Es decir, por los lapsos, manteniendo todas las etapas y todas las fases del procedimiento ordinario, establecían este procedimiento especial, pero con la supresión del lazo. Entonces, a los 2 días de recibida, se debe pronunciar sobre la admisibilidad y dictar un despacho senador que sea subsanado el solicitud. Lo que sí es importante, por estipulado en el convenio, por estipulado la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que fue cogido por la Sala Plena, es que una vez que se reciba toda solicitud de restitución internacional, debe, una vez que se admite de manera inmediata, dictar una medida preventiva de protección de salida del país. ¿Por qué? Porque se entiende que el niño se encuentra en el cuchillo, admito, se indica el despacho si hay lugar al despacho, en algunos casos no hay lugar. Se procede a la notificación del Ministerio Público, al participar a la autoridad central, notificar al juez de enlace y, por supuesto, la notificación al demandado con los medios electrónicos a que haya lugar, correo electrónico, videollamada, llamada telefónica, etcétera, o el supuesto abogado. Todo lo anterior es la notificación personal. Y en algunos casos, cuando el demandado o la demandada tiene conocimiento de que el otro progenitor solicitó o está demandando la restitución internacional, se va del país. Es decir, que es muy simplemente, bueno, pues, o sea, que me quedo aquí, yo tengo familia entera, entonces me voy con el niño. Y si se dan esos casos, entonces ya no tendría Venezuela la competencia, ni la jurisdicción ni la competencia, y ya no sería Venezuela que es requerido, sino que habría que enviar la solicitud. Y entonces eso dificulta el plan de desnaturaleza, la naturaleza va en contra o es contra la naturaleza de urgencia de los procedimientos de restitución internacional. Entonces, lo primero que hay que hacer es dictar una medida de condición de salida del país. Y damos inicio al procedimiento. La audiencia preliminar debe fijar los nuevos días siguientes, una vez que consten actos de identificación del ordenador. Oportunidad de la audiencia preliminar de un plazo no menor de 2 días ni mayor de 15. Fíjese lo siguiente, que en los procedimientos ordinarios, contencioso,
estableció la ley orgánica de protección, siempre el lapso de ampliación de la audiencia en un lapso no menor de 5 no menor, no, y no mayor de 10. Aquí se redujo a no menor de 2 y no mayor de 4. Entonces, por eso que insisto en que son las mismas fases, son las mismas etapas, pero ahora son más breves. En la fase de mediación de la audiencia preliminar no podrá exceder en un caso de 3 días de despacho en presencia personal de las partes a través de videoconferencia, videollamadas u otras herramientas. El procedimiento ordinario, normal, la no comparecencia de la parte demandante se considera como el desistimiento del proceso. Aquí no opera ningún desistimiento del proceso. Y se debe garantizar, como ya lo indiqué, el solicitante el nombramiento, que sería un defensor público. Y la parte solicitante tiene que garantizarle para que esté presente a través de lo llamamos a través de videoconferencia. La fase de sustanciación, luego de realizada la fase de mediación, puede ser que en fase de mediación se llegue a un acuerdo, una necesidad de pasar a la fase de sustanciación. ¿En qué puede consistir ese acuerdo? La paz solicitante de la restitución acepte con que el niño se quede con mamá aquí en un cuchillo. O puede ser que mamá, que dejó al niño sin autorización de papá de cuchillos, acepte que el niño se devuelva a Colombia. Entonces puede ser cualquiera de esos acuerdos. Si en esa fase de mediación se logra un acuerdo, pues el juez de mediación levanta acta o bueno, en términos del acuerdo, simplemente da por finalizar el procedimiento y si es de restituir al niño, se restituye al niño, o si no, entonces el niño se queda en los cuchillos, pero si es en otros términos, es obligación del juez de protección establecer un régimen de convivencia familiar internacional en decisión que distingue. ¿Por qué? Porque se le debe garantizar que el papá aceptó que el niño se quede en un cuchillos, pero se debe garantizar ese contacto de ese niño con papá que sigue en Colombia y es obligación del juez. Si no se lo solicita, establecerse un régimen de convivencia familiar internacional. Si no se llegó, no se llegó a ningún acuerdo, pues se va a perder un juicio de su falsificación. Deberá cumplir la procedimiento de mediación y fijar cuánto es eso, la de sustanciación, que es 4 días la fase de sustanciación. Los 2 primeros días, para que la parte demandante presente las pruebas y la parte demandada conteste la demanda, dependiendo de la prueba. Al siguiente día, la preparación y materialización de las pruebas, que son todas las pruebas permitidas según la ley orgánica de protección, la ley orgánica procesal de trabajo y el código de procedimiento civil, porque se aplica de manera insuficiente también desde el punto de vista procesal, la ley orgánica procesal. Y el punto 10 para que se realice como tal la audiencia en su fase de sustanciación. Hay que tener muy claro acá que con la fase de mediación, que como la fase de sustanciación, el juez siempre debe estar muy atento a escuchar la opinión del niño, niña o adolescente. Las pruebas que puede presentar el progenitor solicitante, únicamente que uno fue pretendido precisamente y que su residencia habitual, por ejemplo, en Colombia. Las pruebas que puede presentar la parte demandada es demostrar que hay excepciones establecidas en el convenio del MEM. Estas excepciones están desarrolladas en el artículo 13 del convenio y en el artículo 20 del convenio. En términos generales, las excepciones que se pueden leer es que el auditor solicitante en ningún momento ejercía lo que comprende el derecho de custodia. El derecho de custodia, a los efectos de un convenio, no es visto como el derecho de custodia que se ejerce a la luz de la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes. Es decir, que el derecho de custodia, bajo nuestra legislación, es el que está ligado o simplemente relacionado con convivir con el niño, niña o adolescente. A los efectos de un convenio de la Haya, no solo convivir, sino compartir o con que se estableciera un régimen de convivencia y se va ejerciendo en el país de su residencia habitual. Entonces no está limitado, no es tan restringido como lo que nosotros entendemos por derecho de custodia o por otra legislación. Entonces eso también pudiera alegarse.
Como también pudiera negar, no es que papá autorizó a que yo me residenciara aquí en Venezuela. Y yo tengo los elementos de prueba donde papá efectivamente lo autorizó. Y si lo autorizó, ¿por qué está pidiendo la restitución? Bueno, cambió de idea. Debe ser que pasa el todo que yo me puse, porque eso no ocurrió y es un esposo, pero eso ocurre. Entonces, siempre lo que me hacen una persona y se consiguió un novio, entonces papá me dijo y tiene la restitución del niño. Ocurre. Entonces, pues, porque si ocurre, entonces, ¿cómo se notó? Ahora sí tiene la restitución. Entonces, mamá fácilmente puede demostrarlo porque yo tengo aquí los elementos de prueba de papá. Más bien, no tenía la necesidad y me venía. Él tiene familia también, los dos venezolanos, que se fueron para Colombia, el niño nació en Colombia, no, un niño venezolano, todavía tenía residencia en el Colombia durante 5 años, X, y se vino para acá, y más bien papá realizó los trámites para que el niño se viniera. Entonces, mamá, si creemos que aplique la excepción del convenio, pues lógicamente no da lugar a la restitución internacional. Eso forma de ese proceso contencioso que tiene que dilucidar el juez de protección. Si una de las partes no comparece, se continúa con la parte presente. Si ambas no comparecen, se ha terminado el proceso. A menos que el juez lo considere que existe elementos suficientes para darle continuidad al mismo. Debe sustancia, una vez que termine el proceso de sustanciación, debe mediante autoexpreso y si no se logra resolver, pues lógicamente lo va a remitir al tribunal de juicio. Y el tribunal de juicio, una vez que lo recibe, bueno, pues el mismo día debe fijar para dentro de un plazo, dentro de los 4 días siguientes, la fecha de juicio. En este es necesaria la presencia el convenio establece, según la resolución como que los municipios representan la proyección de Islam en África. Esto ocurre en el área metropolitana de Caracas, no ocurre en los demás estados. El demandante puede estar presente a través de videoconferencias de llamada y en ella tendrá lugar la incorporación oral de las pruebas suministradas por la parte, así como escuchar los alegatos de paz. Si una no comparece, se continúa con la parte presente. Si ambas no comparece, se termina el proceso mediante sentencia oral, esté o no esté presente el Ministerio Público. Se produce también la evacuación de las pruebas y es obligación del juez o el juez de piso escuchar la opinión del niño, niña o adolescente. En este caso, una vez que finaliza la audiencia del juicio, el juez debe retirarse por un lapso de 60 minutos y al regreso dictar su dispositivo del fallo. Si no lo puede dictar por la complejidad del asunto, difiere el pronunciamiento del dispositivo y así. Estas otras de las diferencias con el procedimiento ordinario normal por cualquier juez en el procedimiento ordinario puede intervenir por 5 días. Dispositivo, aquí lo mismo es producir notoría. Y publicar la publicación entonces de sentencia dentro de los 3 días siguientes. Pero no en los 3 días siguientes que evita el informativo, sino en los 3 días siguientes que dice la audiencia oral. Es decir, que si no fuera, solo tendría un día dictar un dispositivo y 2 días para denunciar o publicar la sentencia en la sentencia en este son, con todos los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión. La sentencia definitiva podrá ser apelada dentro de los 2 días de despacho siguiente a su publicación. Ya no son 5 días, son 2 días para ejercer el recurso de apelación. Establece aquí la resolución una particularidad muy importante. Dice que el juez de juicio, no es sabido, que se ejerce el recurso de apelación ante el tribunal de primera instancia y el tribunal de primera instancia quien escuche la apelación, es decir, un efecto, en un solo efecto, dependiendo del tipo de sentencia que se está recurriendo, es decir, que admite la apelación, la escucha y lo envía al tribunal de alzada, que es el tribunal superior. Aquí la particularidad que contiene la resolución es que dice que se oirán ambos efectos al día siguiente y remitirá inmediatamente el expediente al tribunal superior. No obstante, establece la resolución que recibió el expediente, el tribunal admitirá la fecha del mismo día, es decir, el superior. Le dan entonces al superior para que aún una particularidad de la resolución que ahora fue escuchada en ambos efectos la decisión del tribunal de primera instancia, el tribunal fue de manera expresa por el preso
ni la actuación ejercida ante el tribunal de primera instancia. Y se abre allí entonces el lazo para consignar la fundamentación o lo que nosotros conocemos como la formalización de la apelación, que son memoria, luego para que contradiga o rechace los alegatos de la formalización de la apelación. Concluido el acto, el tribunal final por autoexpreso y aviso en cartelera del despacho, terminó la realización de la audiencia y tercia de despacho después de fijado el autoexpreso. Se realiza la audiencia de apelación, si no comparece el parte apelante, pero sí, y la otra parte se continuará con la celebración de la audiencia. Bajo la legislación de la Ley Orgánica de Protección, la no comparecencia de la parte apelante se considera como el desistimiento del recurso. Aquí establece la resolución que si no comparece el apelante, pero sí comparece su contraparte, se continúa en la audiencia de apelación. Esto pues es un contradictorio porque la parte apelante, la parte no apelante, o ultra recurrente, tiene que estar pendiente de si el apelante no comparece. Si no, que no, es que se vaya. Que se vaya. Porque más bien se hace un daño con comparecer el no apelante, porque si pero si su trabajo se continúa con la celebración de la audiencia de apelación. Es realmente un contrasentido que tiene aquí la resolución, pero está en esos términos. Si ambas partes no comparecen, se declarará terminado el proceso y queda la sentencia apelada definitivamente firme. Entonces, como contrato, es preferible que no hagamos ninguno. Y si yo como contrato, claramente no la audiencia se da. Entonces, por eso es que digo que es un contrasentido que tiene aquí la resolución. Concluido el debate, en los mismos términos, se retira por el acto de 60 minutos y al regreso dicta el dispositivo de la falla. Lo puedo referir el dispositivo de la falla con un lapso mayor y se publica el texto íntegro de la sentencia dentro de los 10 siguientes que se dicta el dispositivo del fallo. En la reforma, en la resolución del 2017, cuando se publicó de manera inicial la resolución que estableció este procedimiento especial, solo contemplaba el recurso de control de la legalidad contra las decisiones que dictan los tribunales superiores de competencia en materia de protección en un tipo de procedimiento de reactivación internacional. Con la reforma del 2019 se mantiene el recurso de control de la legalidad e incorporó tradicionalmente la acción de amparo institucional y sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Fácilmente uno se puede preguntar en cuánto que la discreción del, del abogado que está asistiendo, sentando, porque no pudiera alegarse allí, si se pone una acción de amparo, no me pudieran alegar la inadmisibilidad porque no agoté la libertad. Entonces, no está establecido de esa manera. No está diseñada según la reforma de la resolución de que primero ejerce el y luego el acceso ejerza el derecho de amparo. No está establecido. Establece el artículo 16 de la resolución que se puede interponer el curso de control de la norma ante la sanción del Tribunal Supremo de Justicia, que es la competente, ese artículo de recurso, no en su defecto, se lo constitucional ante la sala constitucional de nuestra noticia. Si intentamos los dos, pues intentamos los dos. Pero no establece, uno no excluye al otro. En esos términos está la resolución y esa es una, solo incorporar la reforma de esta resolución, la del 2019, sustancialmente lo que incorporó fue eso, modificó uno de los considerandos de la resolución del 2017 y modificó el artículo 16 a los fines de incorporar que contra este tipo de decisiones se puede interponer también acción de amparo constitucional. Porque la resolución del 2019 modificó de la del 2017. La ejecución
Todos los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, por aplicación del 452 de esa ley, de la ley especial, tenemos una aplicación supletoria de normas. El orden de aplicación supletoria es, en primer lugar, la ley orgánica universal del trabajo, luego el Código de Procedimiento Civil y por último el Código Civil. En materia de protección de niños y adolescentes, la ley especial no establece, no regula ninguna normativa sobre la ejecución de la sentencia. ¿Qué significa ello? Que los jueces de protección siempre aplicamos a los efectos de la ejecución los lapsos establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece para la ejecución que los primeros 2 días, sí, los primeros 3 días, sí, para el cumplimiento voluntario y luego a partir del cuarto la ejecución forzosa. Aquí, lógicamente, seguimos aplicando el procedimiento de la ley orgánica procesal del trabajo, pero nos redujo que para el segundo día del siguiente, es decir, que si al primer día no se da el cumplimiento voluntario de la sentencia, a partir del segundo día ya opera la ejecución forzosa de la decisión. Porque todo ello es, como ya lo veníamos indicando, la reducción de los cesar. Y la ejecución de la sentencia, según la resolución, no debe exceder, no debe superar los 5 días hábiles o los 5 días de despacho. La sentencia definitiva de restitución internacional deberá contemplar un régimen de visita internacional. Bajo nuestra legislación, ya no hablamos de régimen de visita, sino régimen de convivencia familiar. No obstante, como lo indiqué de manera inicial, los efectos del convenio y del punto de vista internacional, ellos siguen manejando el término de régimen de visita. Y por ello es que está diseñado en esos términos. Siempre se debe establecer también es obligación de juez de establecer el régimen de visita internacional a los fines de realización del régimen de convivencia. Porque si yo ordeno la restitución del niño y el progenitor se queda aquí en Venezuela, pues lógicamente yo tengo que establecer el régimen de convivencia para que ese niño no tenga contacto con papá y mamá que se queda en Venezuela. Si no se acuerda la restitución del niño, debo establecer el régimen de convivencia al padre o a la madre que tiene una prueba. No la restitución, el padre solicitante continúa fuera y yo debo utilizar ese contacto de ese niño, niño adolescente, con ese progenitor que negue la restitución. Es decir, la niegue o la acuerde, se debe establecer, dependiendo de los términos, se debe establecer un régimen de convivencia familiar y nacional. También se puede solicitar por vía autónoma, puede ser que el niño trabaja para cuchillas y papá no esté interesado en una institución internacional, sino que simplemente esté interesado en que se le corregir la experiencia familiar internacional. Si lo prefieren esos términos, se puede canalizar el procedimiento y también se realiza a través de la autoridad central venezolana y lo realizamos con los tribunales de protección de niños, niñas o adolescentes. Yo creo que esta es la última lámina, no. Se admiten las comunicaciones judiciales directas. Esto es un mecanismo que establece el convenio de la Haya a los fines de facilitar el trámite o los procedimientos de la institución internacional. Es decir, existen diferentes jueces en INSE ante el convenio de la Haya y su función esa de servir de enlace entre, por ejemplo, el país requirente es Colombia, el país requirente Argentina, el país requerido Venezuela. Entonces se establece en contacto juez de enlace de Argentina o de Colombia con el juez de enlace de Venezuela, facilitar las comunicaciones judiciales directas, que es el término que utiliza el convenio, y que los procedimientos de restitución sean lo más expeditos posible. Y eso está también en la solución de la sala del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Si me entendí mucho, disculpen ustedes.